Bien, el día de hoy tenemos la grata presencia del doctor Fernando García Serrano. Él es profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador. Es licenciado en Antropología por la Pontificia Universidad Católica. Obtuvo su maestría en Antropología Social en la Universidad Iberoamericana de México y es doctor en Ciencias Sociales, IDES, Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina. Entre sus campos de interés están la antropología política, diversidad cultural y étnica, interculturalidad, identidad y movimientos sociales y la antropología jurídica. Ha realizado investigaciones en México y Ecuador y ha ejercido la docencia en universidades de Perú, Bolivia, México y España. Es autor de varios artículos, capítulos de libros y su último libro titulado Del sueño a la pesadilla, el movimiento indígena en el Ecuador, es por el cual tenemos el gusto de entrevistar el día de hoy a Fernando. Muchas gracias por aceptar la invitación, Fernando. Muchas gracias, Daniela. Pues con gusto a las órdenes para contestar a sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, Fernando, vamos a comenzar entonces haciendo un breve enfoque sobre tu trayectoria, en la cual nos muestras un amplio recorrido en el acompañamiento a los procesos políticos del movimiento indígena en el Ecuador. Y en tu libro, Del sueño a la pesadilla, el movimiento indígena, nos revelas las reflexiones de ese acompañamiento. Cuéntanos por qué el título, Del sueño a la pesadilla. Mira, esa frase en realidad lo dijo textualmente Jaco Pérez cuando era presidente del Ecuador, ¿no? Una de las tantas reuniones que yo acompañé al movimiento, que fue una asamblea general de Ecuador, donde se analizaba pues qué había pasado con esos 10 o más de 10 años del gobierno del expresidente Correa, en la cual él con esa frase quería ilustrar así, esta gran expectativa que había tenido el movimiento al inicio de este gobierno, y también ilustrar esa gran decepción que había tenido el mismo movimiento en el transcurso del gobierno y al final del gobierno, ¿no? Entonces, eso de alguna manera representaba, me gustó a mí esa expresión, la puse tal cual, y en realidad representa mucho de lo que ha pasado con el movimiento indígena, ¿no? Esa es la historia del título. del, del texto. Una de las preguntas que propone responder o tratar de resolver justamente en este texto es cómo se ejerce desde los gobiernos locales indígenas. Voy a aumentar yo esta pregunta también, los gobiernos locales no indígenas, el Estado plurinacional e intercultural. ¿Podrías contarnos cuáles son esas respuestas posibles que has encontrado a esta pregunta que te planteaste? Mira, una parte de mi libro se dedica a analizar el desarrollo histórico del movimiento indígena. Yo siempre he creído que el movimiento indígena tiene lo que se dice historia larga, ¿no? No es que nació en el año 90, tiene una historia larga en el país y eso hay que recuperarla. Yo trato de hacerlo desde los 60, porque tampoco podía mucho más hacia atrás, pero hay una larga historia hacia atrás, ¿no? Y en ese sentido me interesaba en este trabajo mío, que es la investigación de mi doctorado, en realidad, convertido en libro, eh, analizar como tres temas que son fundamentales en el libro, ¿no? El uno, la participación política del movimiento a través de Pachacuti. El segundo, cómo se han desarrollado los gobiernos locales dirigidos y gobernados por Pachacuti, de la pregunta que tú mencionas. Y el tercero, que tiene que ver con el ejercicio de la justicia indígena en el país desde el año 98, que se reconoció formalmente. Pero respecto a la pregunta de gobiernos locales, yo lo que hice fue un análisis mucho más cercano, lo que nosotros llamamos en antropología estudios de caso, y me fijé en dos gobiernos locales, prefecturas provinciales, la de Cotopaxi y la de Tungurahua en la Sierra Central, y la de Morona Santiago en Amazonía, ¿no? De ahí hubo un interesante trayecto, porque Pachacuti desde el año 95, en la que surge electoralmente, había tenido un desempeño muy interesante, ¿no? Y yo quise hacer el contraste con Tungurahua porque primero no es tampoco una provincia mayoritariamente indígena.
Cotopaxi sí lo es, Morona Santiago también lo es. Y en las dos provincias, sobre todo en Cotopaxi y en Morona Santiago, Pachacuti se había constituido una primera fuerza electoral de la provincia, ¿no? En Tungurahua no, un poquito menos, pero en Tungurahua se daba un hecho que a mí me llamó mucho la atención, que es la presencia de un mismo prefecto durante 16, ¿no? Que tuvo una gestión muy interesante, yo digo desde el punto de vista de gestión de los gobiernos locales es un referente, ¿no es cierto? Este prefecto. Y en ese sentido fui viendo cómo se manejaban los temas estos planteados por el movimiento indígena, como por ejemplo políticas públicas interculturales, desde la visión de las mismas autoridades indígenas elegidas y desde la visión de autoridades no indígenas igualmente elegidas, ¿no? Y ahí encontré muchos contrastes, evidentemente, no hay un sustento muy fuerte en las políticas estas. La conclusión que yo tenía es que la política de política pública intercultural más estructurada era la de Tungurahua, ¿no? No necesariamente la de las autoridades indígenas de Cotopaxi y de Morona Santiago, porque en Morona Santiago también hubo una continuidad, ¿no? Como Marcelino Chompi tuvo como 3 periodos casi. En Cotopaxi no, eran de Pachacuti pero cambiaron, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, yo me fijé mucho en una experiencia que en Tungurahua es muy exitosa a nivel nacional inclusive y que tiene mucha difusión, que es el uso del agua para consumo urbano y de riego en Tungurahua. Y actividad que fue un eje de trabajo del prefecto y que constituyó y se constituyó, digamos, en una oportunidad para que indígenas, mestizos, etcétera, gente de la ciudad y del campo, se comprometan en el manejo del agua de forma responsable y activa, ¿no? Actualmente en Tungurahua funciona un fondo propio del agua, manejan muy bien los temas de agua de riego. No hay que olvidar que las comunidades indígenas están en las fuentes de agua, es fundamental en los páramos. Y ellos han participado de forma muy activa y inclusive lograron generar, digamos, a través del pago del agua, un fondo de ingresos propios, ¿no? Entonces no necesitaban ya ni siquiera el presupuesto del Estado. Bueno, hay varias, diría yo, lecciones interesantes que podrían verse ahí. Pero en general lo que yo mostraba, y me estoy olvidando, perdón, de Chimborazo, porque también Chimborazo también lo vi, con la figura de Mariano Curicama, ¿no? Estas 3 provincias de la Sierra y de Morona Santiago. Y en Chimborazo, donde yo esperaba encontrar, digamos, una consistencia muy fuerte en el tema de interculturalidad, resulta que era la menos desarrollada, ¿no? Curiosamente. Y yo entiendo porque Chimborazo yo conozco desde que empecé a estudiar antropología y le seguimos diciendo. Y todavía sigue siendo una sociedad muy, muy discriminadora, muy racista, que no ha permitido lograr políticas públicas interculturales, ¿no? Donde todos los sectores sociales y culturales de esa provincia participen. Eso, Daniela. Interesante la propuesta sobre cómo se va constituyendo esto de la plurinacionalidad y la interculturalidad. Ahora, en tu trabajo también vemos que planteas este tema del constitucionalismo pluralista. Explícanos sobre este constitucionalismo pluralista y si existe un pluralismo igualitario o subordinado entre la justicia indígena y la justicia ordinaria. Bueno, ese es el deseo, ¿no? Que exista un pluralismo jurídico pluralista. No existe, está en proceso por lo menos. Esperemos que sí. Existe un pluralismo jurídico subordinado. Desde el año 98, el sello de la Constitución, se reconoció por primera vez en el país que las autoridades indígenas administran justicia, ¿no? Esto fue un hecho sustancial. No es que antes no hacían, ¿no? Siempre han hecho justicia indígena en las comunidades. Lo que pasa es que el Estado no lo reconocía. Y entonces lo que se reconoce en el año 98 es lo que se llama pluralismo jurídico, es decir, la vigencia de más de un sistema de justicia en el país. Y tenemos 16 sistemas de justicia indígenas, 16 de nacionalidades y 18 pueblos, ¿no? Todos con sus características propias. Entonces esto fue muy interesante porque en el 2008 también se ratificó, inclusive con mayor fuerza,
forma parte de los derechos colectivos. Y lo que yo he hecho desde el año 98, que me interesé en el tema, fue seguir muy de cerca, digamos, cómo la justicia indígena se ha sido aplicada y cómo se ha relacionado con la otra justicia, ¿no? La llamada justicia ordinaria. Y ahí encuentro que sí, hay muchas diferencias. Hay todavía una visión, digamos, de subordinación, como dice el pluralismo jurídico, y de alguna manera, lo que encontramos en los casi 23 años, ¿no?, de aplicación del pluralismo jurídico, es bastante poco, ¿no?, en el país. No se ha trabajado, el sistema de justicia ordinaria sigue predominando. Aún más, hay más preocupación porque la anterior Corte Constitucional, por ejemplo, hizo una sentencia histórica muy importante sobre el caso La Cocha y en Cotopaxi. Y lo que señalaron es que la justicia indígena no puede juzgar delitos que atenten contra la vida, ¿no? Esta fue una intromisión, desde mi punto de vista, de la justicia ordinaria y la justicia indígena, ¿no? Si fuera lo contrario, nunca se hubiera dado, ¿no? Sería imposible que la justicia indígena trate de reglamentar la justicia ordinaria, ¿no? Eso no se ha dado. Entonces, lo que encontramos es mucho desconocimiento de la misma Constitución. Encontramos poca experiencia de lo que yo digo, creación de jurisprudencia sobre estos temas, donde se debatan, por ejemplo, a nivel de Corte Constitucional esos asuntos. Hay muy pocas sentencias de la Corte Constitucional que marcan un poco este tema. Ahora parece que se han agilizado un poco más. Y lo que encontramos también es que gran parte de los procesos de la consolidación, digamos, de la justicia indígena, han estado no en manos del Estado, sino en manos de las propias organizaciones, ¿no? Ellos están preocupados en difundir sus principios, sus prácticas, etcétera, etcétera. Y el Estado en realidad no ha puesto un centavo, como debería haberlo hecho, según el Código Orgánico de la Función Judicial, en este proceso, ¿no? Es decir, yo digo, de derecho se reconoce la pluralidad jurídica, pero de hecho se ha hecho muy poco. Estado, tú haces en un primer momento un interesante recorrido por las variantes que ha tenido el concepto de lo étnico. Cómo hoy el Estado ecuatoriano conceptualiza lo étnico, cómo conceptualiza las diferencias, cómo conceptualiza las poblaciones indígenas, afrodescendientes, montubias. No, esto tiene que ver con esta definición que se hizo del Estado en el 2008, en el artículo 1, de que el Estado ecuatoriano es plurinacional e intercultural, ¿no? Este es un reto alto. No hay que olvidar que este planteamiento fue un planteamiento de la CONAIE y del movimiento indígena en su conjunto, creo yo, con ciertas diferencias, pero era parte de eso. Y es un reto de la creación y la construcción, sobre todo, de una forma nueva de Estado. Y ahí también creo que a ratos a mí me da la impresión que es como una interesante propuesta. Lo compartimos con Bolivia solamente en el caso de América Latina. Pero que yo de lo que he escrito a veces he mencionado que casi vamos hacia un Estado fallido, ¿no? Un Estado fallido plurinacional e intercultural. Porque, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que el Estado plurinacional plantea desde la perspectiva de lo que se aprobó en la Constitución del 2008, sin mucha conciencia de parte de muchos, ¿no?, de muchos sectores sociales, es la presencia y el reconocimiento de autonomías al interior del país. Y si tú miras, no hay una sola circunscripción territorial indígena o afroecuatoriana, que eso se aprobó desde el año 98 y después se ratificó en 2008, que exista, ¿no?, por iniciativa del Estado. Por iniciativa de las organizaciones sí hay ejemplos, ¿no? El ejemplo tal vez más interesante, uno de los ejemplos es del pueblo Sarayaco, en la Amazonía. El pueblo Shararuta, en la Amazonía también. El pueblo Cayambi, en la Sierra Central. El pueblo de Tigua, en la Sierra de Cotopaxi, etc. Pero todos estos han sido más iniciativas desde las organizaciones que del Estado, ¿no? Entonces el Estado no le ha preocupado nunca este tema. Me parece a mí que sería muy interesante, desde la perspectiva de una construcción de Estado plurinacional intercultural, esto, ¿no?
que se genere y se articule este proceso. Si uno hace la comparación con Bolivia, en Bolivia ha habido avances. Actualmente hay 12 autonomías indígenas reconocidas, hay una ley de autonomías y hay una subsecretaría o secretaría de autonomías. Pequeñas diferencias, digo yo, ¿no? Pero en realidad ahí están. Entonces uno lo que se pone a pensar es que el Estado ecuatoriano sigue siendo mayoritariamente blanqueado, que tiende al blanqueamiento. No reconoce la diversidad, aunque la Constitución repita muchas veces que sí es así, y mantiene todavía prácticas racistas, ¿no? Desde la gran mayoría de población mestiza hacia los pueblos indígenas y afroecuatorianos y montubios, ¿no? Que son también importantes. Y nos encontramos con una visión casi del sueño a la pesadilla, casi, ¿no? Porque el sueño era el país plurinacional e intercultural, pero quizás no llegamos todavía a la pesadilla, digo yo, pero en realidad falta mucho para eso, ¿no? Falta mucho para eso y falta sobre todo decisión política de una élite en el país que no acaba de entender que en el país no solamente somos un grupo de poder económico y político, sino que primero hay mucha diversidad, segundo hay muchas diferencias que se quieren mantener, que no se las quiere perder, por supuesto. Y tercero, no están dispuestos a compartir el poder político y económico, ¿no? Con aquellos sectores que son diversos y si tú te fijas, son los más pobres del país. En las cifras, ¿no?, que manejamos de pobreza, los sectores más empobrecidos del país coinciden, no es una coincidencia casual, coinciden con los sectores indígenas, afrodescendientes y montubios, sino que es una coincidencia, no, yo diría coincidencia, sino resultado de un proceso histórico muy largo, ¿no?, de muchas desigualdades y de mucha discriminación. Entonces esto sigue siendo todavía un querer ser, ¿no? En eso me parece que lo por ahí. Desde la perspectiva decolonial, se ha cuestionado profundamente esto que tú dices, esa intención de los estados, de las naciones construidas bajo lógicas blancas, criollas, europeas. ¿Qué tanto ha aportado estas posturas a repensar estas relaciones de poder entre los pueblos indígenas afrodescendientes y estas élites blancas, mestizas que todavía están gobernando y que tienen el poder económico en el país? O sea, mira, yo creo que hay como dos miradas de eso, ¿no? Y yo por eso me quería fijar en los gobiernos locales, ¿no? En ciertos gobiernos locales, ciertas zonas del país donde hay mayor concentración indígena o afrodescendiente, sí se han dado cambios sustanciales, ¿no? Empezando, por ejemplo, que el alcalde y el prefecto es indígena, ¿no? Eso no teníamos antes del 90. Del 90 no había en el país, no había nadie. Yo creo que el primer alcalde que se elige electoralmente es Mariano Curicama en el Cantón Guamote, en Chimborazo, en el año 94, creo. Es decir, ha habido un cambio en la imagen pública del movimiento indígena, menos en el tema afro, ¿no? Aunque tienen ellos algunas cositas en Esmeraldas del Cachimbabura. Pero este sí ha sido un cambio sustancial, ¿no? Y la expectativa era la siguiente, que es lo que yo también me planteé en la tesis. La llegada de una autoridad indígena o afrodescendiente a los gobiernos locales significa una nueva forma de hacer política. Era una buena pregunta. Yo diría que en parte sí, ¿no? Porque han provocado procesos de participación, el movimiento indígena es un movimiento organizado, etcétera, etcétera. Pero lo que hemos encontrado es que gran parte de las autoridades indígenas que llegan al poder local, inclusive a veces nacional o a la Asamblea Nacional, no están en las mismas condiciones de preparación, tanto académica como política, para manejar un tema así. Y esto sí ha sido una gran dificultad. Yo me acuerdo el caso de Morona Santiago, por ejemplo, de Marcelino Chumpi, ¿no? Su equipo de gobierno de la provincia era de gente de fuera de la provincia, porque no había entre achuaras de achuaras gente preparada para ello. Entonces el movimiento, cuando se transforma en Pachacuti, tampoco previó eso. Y si tú miras, por ejemplo, ahora la representación que tienen en la Asamblea Nacional, uno de los problemas también es de eso.
Es decir, la formación de cuadros políticos es una formación gradual, ¿no? Yo sé que hay gente que lo ha hecho y lo ha hecho muy bien, eh, pero el problema de eso es que sí hay muchos vacíos en ese sentido. Entonces eso nos lleva de alguna manera a volver a pensar el tema, ¿no? Entonces, yo diría que sí ha habido mayor democratización, ¿no? En la insuficiencia del movimiento indígena en el país. Por supuesto que sí. Y ha habido mayor participación política. Y ellos se han convertido de actores sociales en actores políticos, de los cuales ya no les puede sacar de la escena nacional, ¿no? Bueno, lo que pasó ayer está demostrando un poquito eso. Lo cual es interesante, bueno, importante, ¿no es cierto? Porque hacia eso vamos. Pero sí, yo creo que siguen habiendo, digamos, desde dentro del movimiento, como desde fuera del movimiento, cosas interesantes, ¿no? Y una última cosa que quería mencionar es que el movimiento en su trayectoria, yo lo marco ahí, ha combinado, ¿no es cierto?, estrategias políticas desde dentro del sistema, como por ejemplo participar en elecciones, pero también desde fuera del sistema. Entonces, este gran derecho a la resistencia que ellos reclaman en sus protestas y movilizaciones populares son también eso, ¿no? Y hacen un juego muy interesante entre esos dos estilos de estrategias políticas que a mí me parece que son significativas en el país y que muestran un movimiento social, digo yo, tal vez el más organizado del país, desde la perspectiva más de política, y que ha dado, pues, sus efectos, ¿no? Así es, gracias Fernando. Antes de terminar, queríamos hacerte una pregunta, pues que es muy útil para quienes hacemos antropología. ¿Cómo usamos el método etnográfico para el análisis de las relaciones entre el Estado y los movimientos políticos? No, mira, la antropología política que yo he trabajado desde hace muchos años, y la antropología en general nos ofrece una serie de herramientas muy útiles para mirar esto, ¿no? Y creo que ahí se juntan dos cosas que son importantes en el tema de la investigación. La perspectiva histórica, que no hay que olvidar nunca, la relación entre historia y antropología es muy cercana. Y nosotros no podríamos hacer una etnografía en profundidad actualmente si no entendemos el contexto histórico anterior de lo que estamos mirando, observando, investigando, ¿no? Y la otra perspectiva, que es una perspectiva más etnográfica como tal, es justamente la posibilidad de poder recuperar, ¿no es cierto?, incorporar a nuestros textos los testimonios de los diversos actores sociales que participan en este proceso, ¿no? Eso me parece a mí muy importante y las estrategias metodológicas que tiene la antropología que lo permite, ¿no? Observación participante, entrevistas a profundidad, etcétera, etcétera. Pero sobre todo me parece a mí que es un tercer elemento fundamental, que es este compromiso que de alguna manera tenemos con los sectores sociales, ¿no es cierto? Para que no se conviertan justamente en esta gran discusión que hubo de que se habían convertido en objetos de estudio, ¿no? Yo personalmente pienso que no es así. La antropología ha cambiado, se ha descolonizado. Tenemos antropólogos indígenas, afrodescendientes, son actores sociales interesantes. Y lo que yo he hecho, por lo menos en mi práctica, es mantener esta estrategia que en antropología llamamos investigación colaborativa, ¿no? De colabor, es decir, una participación activa de los sectores sociales con los que trabajamos y que luego ellos nos juzgarán, ¿no? Yo lo que he dado es un punto de vista crítico al movimiento indígena. Yo no exalto el movimiento indígena como tal, es un movimiento social más. Y así también hay que verlo y hay que criticarlo de buena manera y con fundamento. Entonces eso me parece sustancial en el caso de la investigación, ¿no? Por ejemplo, la estrategia también metodológica de este caso ofrece mucho en ese sentido, ¿no? Porque te permite profundizar, te permite ver otras cosas, te permite comparar. Por ejemplo, entre Amazonía y Sierra, a mí me parece que hay diferencias bien notables, pero que enriquecen el tema, ¿no? Entonces, para mí un poco va por ahí la recomendación. Muy bien, Fernando. Unas palabras para cerrar. Mira, agradecerte, Daniela. Espero que este material sirva a los chicos y chicas que están estudiando antropología. Yo les animo a que sirvan. Les invito de paso al cuarto Congreso de Antropología y Arqueología que vamos a tener ahora en diciembre, el 1, 2 y 3, donde está también la Salesiana, están, bueno, las universidades que enseñamos antropología.
Entonces, en ese sentido, les animo a eso, ¿no? Que se comprometan con la antropología, que les guste, que disfruten de la investigación. Para mí eso es bien importante, que la práctica profesional se convierta en una realización, no en una preocupación, y animarles a eso, ¿no? Gracias, Daniela, por la oportunidad. Gracias a ti, Fernando. Una muy buena tarde. Y gracias también a los estudiantes que el día de hoy se han conectado con nosotros. Un abrazo. Gracias, Fernando. Un abrazo. Chao, chao. Chao.